Buenos días, Mayra. Vamos a iniciar ya con la clase. Voy a hacer la respectiva captura de pantalla en este momento. Por favor, si mira a la cámara para poder realizar la evidencia. Mayra, bien, voy a proceder a hacer la captura de pantalla en este momento. Listo, ahí ya se ve la pantalla. ¿Ya? Entonces vamos a ver el fenómeno del niño. Mayra, lea por favor la lectura. El fenómeno del niño. Ese fenómeno es totalmente opuesto al fenómeno de la niña, que ocurre en la zona tropical del Océano Pacífico y es una señal de la variabilidad climática. Es un fenómeno anormal que se Característica, caracteriza por el fuerte aumento de lluvias los, en las costas de Perú, Ecuador y Colombia, y fuertes inviernos con grandes inundaciones que dañan las zonas de colectivo. Espera, el agua, no. Bien, claro. Hola, buen día. Colectivo y afectan a las poblaciones humanas. El fenómeno del niño oscilación, ocial, socialización, bueno, del sur. Es un patrón climático ciclo sin tipos definidos en el que las corrientes marinas Intertropicales. es- empujar las aguas cálidas del hemisferio norte por encima de la zona e- ecuatro- ecuatoriana, lo que afecta a Sudamericana y algunas áreas de Asia. En el ámbito global, ese fenómeno provoca cambio de temperatura en el océano, ma- modifica la circulación atmosférica y genera pérdidas económicas por las inundaciones y el desplazamiento de la población afectadas. Al mismo tiempo se registra sequía en las costas de Indonesia, en el norte de Australia y en el sur de África. Al- las, alter- las alteraciones provocadas
por la corriente del Niño entre 1982 y 1983 y entre 1997 y 1998 fueron las más ca- catastróficas de las ocur- ocurridas en el siglo XX, creo que. Se registra Se registraron serias inundaciones en Perú y sequías en Indonesia. Ay, me prende el foco. Iniciados, ¿dónde está? Iniciados en igno- Incendios, incendios en... no, en fechas recientes como 1972 y 1976 y 1987 y 1901 y 1994 se han producido de igual modo fenómenos relacionados con la corriente. Algunos científicos pronostican que este fenómeno será cada vez más frecuente y fuerte como consecuencia del calenta- calentamiento global. Listo, muchas gracias, Mayra. Entonces, tenemos el fenómeno del niño. Ya aquí hablamos del opuesto del fenómeno de la niña. Inclusive en la clase pasada, sí, ya vimos estos temas de aquí. ¿Se acuerda, Ricardo? Vimos el fenómeno del niño, vimos el fenómeno de la niña, vimos sus diferencias. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Esto ocurre en el Océano Pacífico. Hablamos de que pasan por las costas de Perú, de Ecuador y de Colombia. ¿Se acuerdan? Por estos tres países. Vamos a resaltarlos para que no se olviden. ¿Ya? Y fuertes inviernos con grandes inundaciones que dañan las zonas de cultivo y afectan a las poblaciones humanas. Esto nosotros lo podemos identificar, ¿verdad? Ya en ciertas fechas, más o menos casi antes de finalizar el año, las fuertes lluvias, cómo se dañan las cosechas, las inundaciones. Y bueno, también podemos presenciar otras lluvias que se causan estas inundaciones, pero ya es por el calentamiento global y por la contaminación. Ya es decir, la basura, todos los desechos no dejan pasar el agua normalmente como se debe. Entonces ahí se empiezan a tapar y se empieza a inundar ciertas zonas, ¿ya? Bien, el fenómeno del Niño, oscilación del sur, es un patrón climático cíclico sin tiempos definidos en el que las corrientes marinas intertropicales empujan las aguas cálidas del hemisferio norte por encima de la zona ecuatorial. Ya vimos la línea ecuatorial y afecta a Sudamérica y algunas áreas de Asia. En el ámbito global, este fenómeno provoca cambios de temperatura en el océano, modifica la circulación atmosférica y genera pérdidas económicas por las inundaciones y el desplazamiento de las poblaciones afectadas. ¿Ya? En el ámbito global, a ver, aquí ya me parece que ya socialicé. Entonces, aquí hablamos de un mismo tiempo en donde se registra sequía en las costas de Indonesia, en el norte de Australia y en el sur de África. Es decir, como fenómeno del niño pasa por las costas de Sudamérica, se va hacia el otro lado del mundo y también afecta a estos países, continentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos aquí una línea, ¿sí? Hablamos aquí ya de fechas. Tenemos 1982 y 1983, entre 1997 y el año 98, que fueron las más catastróficas
que se ocurrieron en el siglo XX. Se registraron inundaciones serias en Perú y sequías e incendios en Indonesia. ¿Ya? También tenemos otras fechas como el año 72, 76, 87 y 1991. Ojo con la lectura de las fechas. Y 1994, que también han producido de igual modo fenómenos relacionados con la corriente, y algunos científicos pronostican que este fenómeno será cada vez más fuerte, ¿sí? Como consecuencia del calentamiento global, de la contaminación, como les comenté en un inicio. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Ya aquí el libro nos presenta algunas imágenes de las inundaciones. Nos dicen aquí, las inundaciones tienen un impacto negativo sobre los habitantes de las zonas afectadas. ¿Qué tenemos aquí? El fenómeno de El Niño se caracteriza por abundantes lluvias, ¿ya? No sería tan fuerte, sino que ahora con este tema de la contaminación no hay paso donde pueda circular el agua, y por eso ocurren estas inundaciones que son bastante fuertes. Por lo general, esto ocasiona en zonas más de la costa por donde pasa este fenómeno. A ver, tenemos medidas de prevención frente al fenómeno del Niño. Lea, por favor, Ricardo. la región costa enfrenta la amenaza de un factor natural como es el fenómeno del Niño, para lo cual es fundamental que la comunidad, las familias y los individuos estén capacitados oportunamente e informados, de manera que se disminuya la vulnerabilidad, se puede enfrentar el fenómeno y se superen sus consecuencias. En caso de inundaciones, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Antes de la inundación, evaluar las zonas que presentan mayores riesgos, informar y capacitar a las personas, realizar planes familiares e institucionales. Cada familia debe contar con su propio plan de emergencia, mantenerse informado a través de los medios de comunicación, conocer la fuente oficial encargada de informar, no botar basura en las alcantarillas. Durante la inundación, utilizar las rutas seguras de salida previamente establecidas para la evacuación en el mapa de riesgos y recursos, y irse en forma rápida y ordenada a los sitios altos previamente identificados como lugares seguros y sin riesgo de inundación. Transportar únicamente los materiales para la emergencia. No caminar cerca de las orillas ni cruzar ríos, quebradas o acequias. Mantenerse alejado de las alcantarillas, las cunetas o los barrancos para evitar ser arrastrados por las corrientes. De- Después de la inundación, verificar la presencia de los miembros de la comunidad que deben encontrarse en ese sitio de evacuación. Reportar las ausencias a las personas encargadas de operaciones de búsqueda y rescate. Verificar el estado físico de todas las personas. Realizar un cálculo inicial de los daños producidos. A ver, vamos a hacer un poquito más la voz, Ricardo. No logré escucharle bonito. No sé si es la interferencia que yo tengo con respecto al internet, pero vamos a socializar de nuevo. Igualmente, muchas gracias por su lectura. A ver, estas son algunas medidas de prevención frente al fenómeno del niño. Sí, sabemos que se da en la región costa. ¿Sí? Entonces, es importante para la familia, para la comunidad y todas las personas, todos los individuos que viven en esas dichas zonas, que estén capacitados e informados sobre la vulnerabilidad que puede ocasionar estas lluvias hacia ellos.
¿sí? Entonces aquí el texto nos brinda algunas medidas de prevención. Tenemos un antes, un durante y un después, ¿sí? Pre, un durante y un post de la inundación, ¿sí? Tenemos un pre. Obviamente tenemos que evaluar las zonas con mayor riesgo, las zonas más afectadas, capacitar a las personas, realizar planes familiares e institucionales, ¿sí? Sobre todo, la información hoy en día es fundamental. Sí, y sobre todo no contaminar el medio ambiente, no botar basura, porque todo esto se va hacia las alcantarillas y provoca que se tapen esas alcantarillas y no pueda pasar el agua, que es lo que ocasionalmente sucede. Ahora bien, tenemos durante la inundación. Utilizar las rutas seguras de la salida previamente establecidas para la evacuación en el mapa de riesgos, dirigirse de forma rápida y ordenada a los sitios previamente identificados. Transportar únicamente los materiales para emergencia, no caminar cerca de las orillas ni cruzar ríos, quebradas o acequias que estén crecidas. Ustedes saben, no sé si han visto muchísimos videos en internet donde las personas se caen por tratar de cruzar, ¿sí? Estos ríos que se van formando en la calle y sobre todo mantenerse alejados de las alcantarillas, las cunetas y los barrancos para evitar ser arrastrados por la corriente. Tenemos un después. Verificar la presencia de los miembros de la comunidad, dónde se encuentran, realizar la respectiva evacuación, reportar ausencias, es decir, mantener informada a la ciudadanía, a las personas encargadas de realizar la investigación de estas personas y que estén todos. ¿Ya? Y después van a hacer un cálculo sobre los daños que se han producido durante las lluvias formadas en esa temporada, ¿sí? Entonces, una vez dicho y haber hablado sobre el fenómeno del niño, me parece que todo está sumamente claro, ¿verdad? Ahora tenemos una lectura muy interesante. Tenemos la lucha por el medio ambiente, árboles de paz. A raíz de esta lectura, nosotros vamos a responder unas preguntas que se encuentran en el pie de este texto. Lea, por favor, a ver, Mayra, lea, por favor, los árboles de paz. Uno de los proyectos, uno de los Vamos proyectos, a empezar desde acá, desde la parte ya, izquierda. ya. Wangari Maathai fue una bióloga ecologi- ecologista keniana que recibió en 2004 el Premio de Nobel de la Paz en el 1971. Se convirtió en la primera mujer de, doctorada de África Central y Oriental. Fue una mujer propor... pero eso es que no se veía aquí. Precursora. Precursora. A pesar de vivir en una sociedad donde la mujer era relegada desde mediados de 1970, cambió su actividad profesional. Significa con su preocupación por las extremas condiciones de pobreza en las que veían miles de mujeres kenianas, bajo la idea de que no podamos quedarnos tentadas a ver cómo se mueren nuestros hijos de hambre. Promovió la creación del movimiento, sí, Cinturón Verde, un programa que inició sus actividades en 1976
árboles como recurso para para la mejora de las condiciones de vida de la población. El programa ha estado destinado y posta- po- a ver, protagonizado fundamentalmente por mujeres. En 1986 su ámbito se había a- ampliado a otros países de África y en la actualidad se considera uno de los proyectos más exitosos en la referente a desarrollo comunitario y protección medioambiental desde su puesta, desde su puesta en la en fundamento, las mujeres de escasos recursos de África han plantado más de 30 millones de árboles en el suelo de ese continente, tomando y adaptando de... Ya, hasta ahí nomás, Mayra, muchas gracias. A ver, entonces aquí tenemos una lectura muy interesante sobre una mujer preocupada por los derechos del medio ambiente. Miren cómo ella ha ido incentivando a hacer estas plantaciones. Ustedes saben que África sí sufre de muchísima contaminación y sobre todo de la ausencia de estos árboles. ¿Ya? Entonces van a responder las preguntas que están en el pie de este texto de aquí, es decir, van a leer de nuevo la lectura y van a responder conscientemente estas preguntas de aquí, ¿ya? Vamos a continuar. Tenemos nuestro planeta, los ecosistemas se clasifican principalmente por su clima, ¿sí? El cual permite que se desarrolle una variedad de especies adaptadas a las condiciones físicas y ambientes de un lugar. Tengan en cuenta que hay especies que llegan de otras partes, ¿sí? En épocas de antaño, hace muchísimos años, muchos animales llegaban a lugares, migraban a estos lugares y ellos se iban adaptando. ¿Se acuerdan que hablamos de las adaptaciones de los animales? Por ejemplo, en desiertos de África, sí, hablamos de camellos, hablamos de muchísimos animales que han ido haciendo ciertas adaptaciones, por ejemplo, los cactus. ¿Verdad? Ellos también almacenan cierta agua, hicieron este tema de las espinas para que no puedan ser depredados fácilmente, ¿ya? Siempre tengan en cuenta que los animales y las plantas se van adaptando del lugar en donde estén. Vamos a continuar. Ya, y para finalizar, vamos con esta lectura. Ricardo, por favor, lea. La maravillosa playa de Groenlandia, la playa más fría del mundo, lea, por favor. Uno de los factores que influyen en la clasificación de los ecosistemas es el clima. Gracias a este se puede determinar si un ecosistema es cálido, templado o frío. Es frecuente que debido a esto hagamos generalizaciones. Por ejemplo, que asumamos que en los desiertos siempre las temperaturas son altas, que en los lugares elevados el clima es frío, que en las selvas predomina la humedad y que en la playa siempre el clima es cálido y con brisa. Sin embargo, la playa de Groenlandia y otras playas de la zona ártica rompen nuestro esquema de playas calurosas, soleadas e ideales para pasar vacaciones. Al contrario, esta playa se caracteriza por su temperatura cercana a los 4 grados. Tiene zonas costeras con un clima polar, en las cuales la temperatura durante el verano apenas supera los 10 grados, por por lo que la vegetación característica es de tundra.
La temperatura en esta playa hace que el agua en la superficie quede canalizada y se corte abruptamente por la corriente cálida del Golfo, que se dirige hacia el noreste y origine los icebergs en unas altitudes mucho menores que en otras partes del hemisferio norte. Otra de las características de esta playa es que, debido a su temperatura, las cañerías de suministro de agua y el alcantarillado deben tener calefacción para que no se congele el agua y no estallen las tuberías. En este lugar no hay producción agrícola ni ganadera y se depende de la pesca. Dentro de los platos típicos se encuentran la ballena y la foca, no tanto por su carne, sino por sus pieles, contienen alta cantidad de vitaminas y lípidos que constituyen la principal fuente de alimento para los habitantes de esta zona. Listo. Miren cómo son las tradiciones, las costumbres de otros lados. Los platos típicos, que sean la ballena y la foca, es decir, las personas también se adaptan a lo que proporciona el medio ambiente en esos lugares en donde ellos están adaptados. ¿Ya? Bien, vamos a dejar de lado, bueno, más bien vamos a aplazar esta lectura para la próxima clase y poder socializar con las siguientes clases. Y después vamos a enviar de tarea estas preguntas de aquí, pero será para la próxima clase de ciencias. Prestar atención, por favor, Ricardo y Mayra, que les estoy observando y no me están prestando atención. Ya vamos a finalizar con la clase. Estoy explicando que después, la próxima clase, vamos a responder estas preguntas de esta lectura. Mientras tanto, el día de hoy vamos a resolver las actividades que ya están subidas a la plataforma. ¿Se entendió? Ya, mis. Listo. Hasta aquí vamos a Ya, llegar con la clase y nos vemos después en la clase de inglés. Hasta luego, chicos. Chao.